Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Es una bendición nuevamente estar acá para estudiar la palabra de Dios. Podamos, pues todos los días jueves, todos los cultos venimos a escuchar la palabra de Dios, pero precisamente los días jueves estamos estudiando lo que es la primera carta a los Corintios, para lo cual le voy a invitar a que busque el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios y se dirija al versículo 9 de este capítulo 5, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Y leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oremos al Padre. Padre, buen Dios, amantísimo Dios, estamos delante de ti, Señor glorioso. Venimos, Señor, con el anhelo de escuchar tu palabra, Señor. Señor, en esta hora te pedimos de que tú nos hables a cada uno de nosotros. Ha llegado el momento, ha llegado la hora, oh Dios, de poder ser alimentados por tu palabra. Ha llegado el momento, Señor, para ser enriquecidos con la palabra tuya, oh Dios, con tu sabiduría, con tu conocimiento. Oh Dios glorioso, añade bendición a la iglesia en esta hora. Añade edificación a la iglesia, oh Señor. Añade bendiciones espirituales, oh Señor glorioso. Creemos de que tu poder, oh Dios, se manifiesta a través de la predicación de tu palabra, que tu palabra tiene el poder, oh Dios, para convertir al pecador. Tu palabra tiene el poder para, Señor, obrar en la vida de todo aquel que está perdido. Y tú puedes cambiar los corazones a través de tu palabra. Tú puedes cambiar la forma de pensar, de actuar, y todo lo que está en el hombre, tú lo puedes transformar en algo bueno. Oh Dios glorioso, hoy háblanos a cada uno de nosotros. Escudriña nuestros corazones, nuestros pensamientos, y con base a esa necesidad que mi hermana, que mi hermano tiene, oh Dios, tú puedas responder. Que los que escuchan la transmisión también les llegue ese mensaje de vida. Aquellos que lo escucharán luego en las retransmisiones, que también, oh Dios, llegue esta palabra y que sea de bendición para todo el que la escucha. Oh Dios, háblanos a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos, puede sentarse. Y en esta oportunidad estaremos hablando sobre el tema Dios juzgará a los de afuera. Así se ha titulado este tema, y en realidad en esta oportunidad vamos a darle continuidad a lo que estuvimos hablando el jueves anterior. No finalizamos el jueves anterior todo lo que es el capítulo. Nos quedamos hasta el versículo 8 nada más, y hemos estado explicando ese caso de inmoralidad que ha sido juzgado en la iglesia de Corinto. Pablo, pues él mismo dice en espíritu, a través del Espíritu Santo, yo ya juzgué ese caso. Y les escribe en esa carta a los corintios para que pues expulsen a este hombre que estaba practicando el pecado de la inmoralidad. Era un pecado de incesto, porque tenía como mujer a la mujer de su padre, es decir, a su madrastra. Por esa razón Pablo llegó a tomar la decisión. Él juzgó que este hombre fuese entregado a Satanás.
pero con un objetivo, y eso ya lo explicamos, con el objetivo de que la carnalidad de esa persona, es decir, su naturaleza pecaminosa, fuese destruida, para destrucción de la carne, dice, y salvación de su espíritu. Es decir, que esa acción de expulsar a este hombre de la iglesia era para salvarlo, era para que esa persona también pudiera llegar al arrepentimiento. Y en este caso así sucedió. Eso lo veremos más adelante cómo culmina esa historia. Pero en este momento que nos encontramos a la altura del capítulo 5, ahorita Pablo lo que está haciendo es dando las razones del por qué ha tomado esta decisión. ¿Por qué se llegó a tomar esa decisión extrema? Porque es lo último que se puede hacer en los casos de los problemas de pecado que hay en las iglesias. Lo extremo, la decisión o lo último que se puede llegar es tomar la decisión de sacarlo de la iglesia. Y en el caso de este hombre así sucedió. Se llegó a lo extremo y fue expulsado. Y el jueves anterior vimos la primera de las razones, el argumento de por qué Pablo ha juzgado expulsar al hombre. Y explicamos, bueno, lo que Pablo dice allí. Dijo él: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y explicamos que allí lo que Pablo estaba diciendo era que por el pecado de ese hombre, eso podía contaminar a toda la iglesia. Porque explicamos en qué representaba allí la levadura, que era un dicho que todos conocían, y explicamos en qué consistía ese proceso de la levadura. No lo vamos a volver a explicar, pero la idea es esa, de que cuando hay pecado en una congregación, cuando hay un hermano, una hermana, un cristiano, una cristiana que está en la práctica del pecado, y hay que diferenciar eso. Explicamos también que habían pecados de muerte, que explicamos que si en una ocasión usted cometió un error, cometió un pecado, pero se arrepintió y ya no volvió más a cometer ese pecado, entonces ese pecado ha sido perdonado y pues, el Señor le ha restaurado y sigue adelante, ya no vuelve a cometer el mismo error. Pero la práctica del pecado es cuando una persona falló una vez, se arrepintió, pidió perdón, pero luego de un tiempo vuelve a caer y está en ese ciclo constante de pecar, arrepentirse, volver a pecar. Entonces ese ya es una práctica del pecado, es decir, que se hace constante, se practica. Entonces ese pecado es un pecado de muerte. Entonces en este caso de este hombre, eso es lo que pasaba, porque ellos vivían, o sea, este hombre tenía como mujer a la esposa de su padre. Entonces lógicamente era una práctica de ese pecado de la fornicación, que hoy en día la conocemos como inmoralidad sexual. Entonces eso es lo que sucedía. Esa práctica constante del pecado va a provocar que ese pecado puede llegar a contaminar a toda la iglesia. Y se lleva en cuenta, esa persona que practica ese pecado se lleva en cuenta a su familia, se lleva en cuenta a sus hijos, se lleva en cuenta a todos. Y es posible que también a la congregación. Entonces por esa razón, esa fue la primera razón que dio Pablo para expulsar a este hombre, para que esa persona no contaminase, hablándolo espiritualmente, a la iglesia. Podía ser de que los demás hermanos se dieran cuenta, y bueno, se dieron cuenta de que esa persona estaba en pecado, pero esas personas callaron, guardaron silencio. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted se da cuenta de que alguien está en pecado y usted no dice nada? Usted conoció, usted se dio cuenta de que ese hermano, esa hermana está en una condición de pecado, pero está en lo oculto, pero usted se dio cuenta. Si usted se queda callado, se convierte en ese cómplice de ese pecado, lo está consintiendo. Y eso es lo que hicieron estos hermanos de Corinto, consentían ese pecado, no dijeron nada. Y Pablo les dice, en lo que ya explicamos, ustedes están envanecidos, deberían haberse lamentado, les dice. Así les dice, deberían estarse lamentando de que eso esté sucediendo en la iglesia, porque es un pecado, les dijo Pablo,
que ni aún los de afuera, ni aún los del mundo lo toleran, dijo. ¿Y cómo es posible que dentro de la iglesia sí lo estén tolerando? Allí no hayan hecho nada. Entonces, eso es lo que les está diciendo Pablo. Esa pequeña cantidad de levadura, que es el pecado, podía contaminar a toda la masa, es decir, a toda la iglesia. Esa fue la primera razón. Ahora estaremos hablando el segundo argumento que Pablo dará, que él concluyó para expulsar a este hombre. Lo segundo es lo que hemos leído. Empieza desde el versículo 9. Dice él: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. En primer lugar, hay que explicar, hermanos, el contexto siempre del texto. Todo predicador, todo buen predicador tiene que saber el contexto de las escrituras, porque si no va a empezar a hablar de una cosa y se va a saltar a otro y no entenderá, no se dará a entender. Entonces acá él está diciendo, Pablo dice: os he escrito por carta. Está haciendo referencia a una carta anterior. Pero ¿cuál es esa carta? ¿O cómo hacemos para saber a qué se está refiriendo Pablo ahí? En la introducción del estudio yo les expliqué, hermanos, si usted se recuerda de los primeros, en el primer capítulo, cuando explicamos cómo fue el desarrollo de la escritura de la carta a los Corintios. Yo le expliqué que en un inicio eran 5 cartas. 5 cartas que Pablo escribió a los Corintios. Hoy los biblistas la conocen como Corintios A, B, C, D, E. Luego la iglesia en ese tiempo, la iglesia en general, todos los padres de la iglesia, entonces se llegó al consenso de unir esas cartas, unir las 5 cartas de Pablo, y se unieron para formar lo que hoy conocemos como primera y segunda carta a los Corintios. Pero ¿cómo fue ese proceso de armar estas cartas? Porque en lo que leemos, en primera y segunda carta a los Corintios, hay partes donde como que no hay relación entre un capítulo y el otro, como que se corta una idea de lo que se está hablando. ¿Por qué sucede eso? Porque estas cartas no fueron ordenadas cronológicamente. Es decir, de que lo que hoy conocemos como primera y segunda carta a los Corintios está desordenada, pero cronológicamente. Está ordenada, pero bajo la enseñanza teológica que las cartas tienen. Ese fue el principio que se usó para este orden que hoy tenemos. Porque, hermano, lo que conocemos nosotros como el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, en realidad esa fue la primera carta que se escribió a los Corintios, el capítulo 6. Pero lo tenemos en medio de la primera carta a los Corintios. Pero en realidad, desde el capítulo 6 forma parte de lo que se conoce como Corintios A. En realidad, eso fue lo primero. O sea, si estudiáramos todo lo que es Corintios y lo ordenáramos así, cronológicamente, es decir, por la primera que se escribió, entonces el capítulo 6 sería la primera que se escribió. Pero al ver el capítulo 6 nos damos cuenta de que allí no hay un inicio, es decir, no hay un saludo, porque todas las cartas inician con un saludo y a quién va dirigido, el destinatario y todo eso. Pero en este caso esa parte se suprimió, se quitó lo que fue el saludo de la primera carta que Pablo escribió a los Corintios. No existe, no está, se suprimió, y lo que conocemos como el capítulo 6, eso forma parte de la primera carta a los Corintios. Eso fue lo primero cronológicamente. Entonces, la primera postura de que a qué carta se está refiriendo Pablo acá, en lo que hemos estado hablando, el versículo 9 dice: os he escrito por carta, es decir, una carta anterior. La primera posición es que se está refiriendo al capítulo 6. ¿Por qué se dice eso? Porque el contenido que tienen los últimos versículos del capítulo 5 tienen relación con lo que habla el capítulo 6. Si usted ve los últimos versículos que hoy leímos, se mencionan ciertas personas de pecado. Se mencionan ladrones, se mencionan idólatras, fornicarios, se mencionan borrachos, maldicientes, ladrones.
Y en el capítulo 6, usted se dará cuenta allí que se mencionan a ese tipo de personas. El capítulo 6, usted puede ver el versículo 9 también. Ahí dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y empieza a mencionar a los ladrones, a los avaros, todo lo que se está mencionando en el capítulo 5. De tal manera que la primera posición es esa, de que la carta anterior a la que Pablo está haciendo referencia es al capítulo 6, porque se está hablando de ese tipo de pecados, de los avaros, los ladrones y todo eso. Ese es el argumento más fuerte y es aceptable. Pero hay otra posición de que no se está refiriendo a lo que es el capítulo 6. Hay otra postura de los biblistas que allí está haciendo referencia a una carta anterior a lo que es el capítulo 6, que sería Corintios Saber. Entonces, anterior a esa se escribió otra carta. Se escribió una carta que no la tenemos acá en lo que es el canon bíblico, que esa carta solamente quedó en la iglesia de Corinto. No se agregó, no se incluyó a lo que es primera y segunda carta de Corintios. Entonces en total serían 6 cartas a los corintios, pero esa primera no la tenemos. Entonces esas son las dos posturas. ¿Con cuál quiere quedarse usted? Bueno, ahí usted decide con cuál quedarse. Yo me quedo con que ahí está haciendo referencia al capítulo 6, porque está mencionando, el contenido es similar y está relacionando que a todas esas personas que cometen ese tipo de pecados, los ladrones, los avaros, los maldicientes y todo eso, dice, ellos no heredarán el reino de los cielos, dice en el capítulo 6. Y ahora está mencionando, dice, les he escrito por carta sobre esas personas. Entonces, para mí tiene que ver más con eso. Bien, entonces a eso se está haciendo referencia. Os he escrito por carta. ¿Y qué les dijo en esa carta? Bueno, les dice, no os juntéis con los fornicarios. Está haciendo referencia a ese pecado porque es el caso que se ha juzgado de un hombre que estaba en fornicación. Más concretamente, el pecado era de incesto, porque como lo explicamos en el capítulo 18 de Levíticos, ahí se menciona todos los casos que eran de incesto. Entonces era un pecado de incesto, pero esos pecados entran en la categoría de lo que conocemos como inmoralidad sexual. Entonces allí engloba todo, la inmoralidad sexual engloba la fornicación, el adulterio y bueno, y todo lo que ya explicamos en los temas anteriores. Entonces dice, no juntéis con los fornicarios. Pero ¿sabe que esa recomendación que Pablo les dio, los corintios la tomaron mal, la tomaron equivocadamente? Porque ¿qué fue lo que ellos hicieron cuando recibieron esa carta anterior, la primera que recibieron? Pablo les dice, no tienen que juntarse con los fornicarios, los idólatras, los ladrones. ¿Qué hizo la iglesia de Corinto? Empezaron a hacerse como se aislaron. Es decir, que ellos dijeron, no, ya solo los tenemos que juntar con los hermanos. Solo tenemos que comer con los cristianos. Usted no lo tienen que ver allí, que su vecino es incrédulo, usted no tiene que hablar con él. Si en su trabajo esa persona no es cristiana, entonces usted no tiene que relacionarse con esa persona. Así lo entendieron los hermanos de Corinto. Dijeron, no, hay que guardarnos de todas esas personas pecadoras. Hay que hacerlos a un lado, hay que desecharlos. No nos debemos de juntar con ellos, son pecadores, son avaros, son maldicientes, son de lo peor. Y Pablo nos ha dicho que no nos juntemos con ellos. Y eso hicieron, no se juntaban con nadie que no fuera cristiano. Y aquí Pablo lo que les va a recordar es que en realidad no es eso lo que Pablo les ha aconsejado. Aquí les dice, y dice el versículo 10, no absolutamente, dice, con los fornicarios de este mundo. Oiga lo que dice, no, yo no les dije que no se juntaran con los fornicarios del mundo, o sea, de los que no son cristianos. Dice él, de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, dice, os sería necesario salir del mundo. Entonces, quiere decir de que si
tomáramos la postura nosotros, hermanos, de decir, bueno, yo solo le voy a hablar a los cristianos. Solo me voy a relacionar con personas creyentes, que son hijos de Dios, que son hijas de Dios. Y a los que no son, a eso no les voy a hablar, no les voy a dirigir la mirada, no les voy a responder el saludo. Si tomáramos esa postura, entonces Pablo dice, les sería necesario mejor salir del mundo, que se fueran para allá, para Marte, para Júpiter, porque allí no hay terrestres, allí no hay personas mundanas de esta tierra. Entonces váyanse para el planeta Marte, váyanse para la luna. Les sería necesario salir de esta tierra, porque en esta tierra hay pecadores. En esta tierra habrán idólatras, habrán adúlteros, fornicarios, todo eso, ladrones, maldicientes, lo hay en todo el mundo, en toda la tierra. Entonces la enseñanza no era esa, de que no se juntasen con ese tipo de personas. Es totalmente lo contrario, hermanos. Porque yo le voy a hacer referencia a algo que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Y qué le vamos a acusar al Señor nosotros? ¿Qué le vamos a señalar a Jesús? ¿Qué es lo que le señalaban los religiosos? Los religiosos sí le señalaban. ¿Y de qué decían de él? Ve, este señor con las prostitutas come, con los ladrones, con los publicanos. Y otra ocasión dice, si este hombre supiera que la mujer que está allí lavándole los pies, que está allí llorando a sus pies, decían otros, si este supiera que esa mujer es alguien pecadora, entonces no es profeta, decían, porque lo tendría que saber que esa mujer es pecadora. Y la respuesta que dio el Señor Jesús, ¿cuál fue? Jesús dijo, bueno, los sanos no tienen necesidad de médico, no tienen necesidad de doctor. ¿Quiénes son los que sí tienen necesidad de doctor? Los enfermos. Y por esos enfermos, es decir, por los pecadores, vino el Señor Jesús. Cristo Jesús vino por mí porque yo era un pecador. Vino por usted porque éramos pecadores. Éramos de lo peor. Pablo ya lo dijo, de lo vil y menospreciado nos ha escogido Dios. O sea, de lo que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo llegamos a Cristo? Porque un hermano, un cristiano, se relacionó conmigo que yo era pecador. Se relacionó, comió conmigo, me aconsejó, estuvo, compartió conmigo y de esa manera llegué a Cristo. Entonces Pablo lo que le está diciendo es, no, ustedes lo han entendido totalmente mal. Yo no les dije que no se juntaran con las personas del mundo, que eran esto y esto. No, no es así. Al contrario, ustedes deben ser luz en las tinieblas. Nosotros, hermanos, nos vamos a relacionar con personas que no son cristianas. Y esa es la oportunidad para que usted le hable de Cristo a esa persona. En su trabajo, pocos son cristianos. ¿Verdad que sí? O donde usted trabaja, todos son cristianos. No es así. En su trabajo hay muchas personas que son incrédulos. Quizás su jefe no es cristiano. Quizás su empleado no es cristiano. En la escuela van muchos compañeros que no son cristianos. En la universidad no todos son cristianos. En la calle todos no serán cristianos. Pero ahí está el mensaje para la iglesia, que sea luz en medio de las tinieblas. Y que sigamos los pasos de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Comió con estas personas pecadoras. Eso lo hizo. Se relacionó con el pecador. No lo desechó. No fue religioso como los fariseos o los escribas. Pero ¿qué es lo que se enseña en la iglesia hoy? ¿Qué es lo que se enseña, hermanos? Así a conciencia. ¿Qué se enseña en la iglesia? ¿Cómo usted se debe relacionar con el que no es cristiano? Que no se junte con él, ¿verdad? Eso es. Que no vaya a compartir nada con el que no es cristiano. No comparta nada, no le hable, no coma con él. Si lo invitan, no vaya.
Esa es la enseñanza que se da en las iglesias. Y eso es contrario a lo que Jesús hizo. Jesús no hizo eso, no desechó a nadie. Entonces, hermanos, si queremos alcanzar al pecador, tenemos que relacionarnos con él. Pero oiga la palabra que estoy usando, relacionarse. No le estoy diciendo, haga lo que él hace. Eso es totalmente diferente. Seríamos como los corintios si pensáramos de esa manera. No, aquí el mensaje es, ustedes que son luz, tienen que ir a iluminar al mundo de tinieblas. Se van a relacionar con personas de este mundo y ustedes serán aquellos que traerán a esas personas al redil. Pero si usted es de las personas que desecha a cualquier persona solo porque está mal vestida, solo porque lo ve mal, porque anda enchorado, no sé, cualquier cosa que vemos en lo externo, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor por el pecador? El amor que Dios me mostró a mí porque yo era un pecador. Yo tengo que hacer lo mismo por los pecadores de afuera. Tengo que hacer lo mismo, tengo que amarles, tengo que invitarlos, tengo que relacionarme con ellos. Tengo que hablar con ellos y hablarles de Cristo, ser luz en sus vidas. Ellos lo están necesitando, necesitan eso. Entonces eso es lo que les dice, no absolutamente con los fornicarios del mundo, de este mundo, o los avaros, o los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, oiga aquí dice, no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, es decir, con un cristiano, alguien que dice ser cristiano, alguien que dice ser hijo de Dios, alguien que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, y dice, con él tal ni aun comáis, dice. Ahí ya nos puso un gran problema. Ya nos puso un gran problema, porque allí lo que está diciendo es, si ustedes saben, si conocen que hay una persona, hay un hermano, hay alguien cristiano que se hace llamar cristiano, pero si comete este tipo de pecado, con esa persona no tienen que juntarse, dice, ni siquiera comer con ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Eso ya lo expliqué, hermanos, hace 2 temas anteriores. ¿Cuál era la forma correcta de tratar esos asuntos? Explicamos lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo. En primer lugar, dijo el Señor, ve tú y él solos, repréndele. Eso fue lo primero que Jesús dijo. Repréndele estando con él solos. Si no te oyere, entonces llama a dos o más testigos. Si no les oyere a estos testigos, entonces después dijo, dilo a la iglesia, a la congregación, a los ancianos, a la directiva, como usted le quiera llamar. Y en otras palabras, lo que él estaba diciendo, hágalo público, que la iglesia lo sepa, qué es lo que está sucediendo en la iglesia, que todos lo sepan. Eso es lo que Jesús dijo. Y si no les oyere ni a la iglesia, si se envaneciera esa persona, dice tenerlo como publicano, como un gentil, como una persona que no es parte de la iglesia. Eso fue lo que hizo Pablo en esta ocasión. Este hombre, llamándose cristiano, pero tenía a la mujer, o vivía con la mujer de su padre. Es decir, estaba en ese pecado de inmoralidad sexual. Y Pablo decidió y dijo, no tiene que estar en medio de la iglesia. Primera razón, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Eso le va a acarrear a la iglesia en general problemas. Le va a acarrear problemas a la iglesia en general. Segundo, que
con este tipo de personas que llamándose hijos de Dios, cristianos, no tienen que juntarse con ellos. No tienen que juntarse. Ni aún comer con ellos. ¿Por qué razón? ¿Por qué no diríamos nosotros, bueno, pero si es hermano, entonces yo tengo que restaurarlo, tengo que hablar con él? Claro, hay que hacerlo con los pasos que ya le mencioné. Esa es la forma correcta que hay que hacerlo. La forma correcta es lo que ya le dije. Por esa razón, no hay que comer, dice, no hay que juntarse con ese tipo de personas, porque lo que provocará, hermanos, es que usted se va a convertir en un consentidor de ese pecado. Se va a convertir en consentidor del pecado. Si no le dice nada, si, está bien, es su vida. Le estamos haciendo mal a esa persona. Lo correcto es ir a hablar con él y reprenderlo en el nombre del Señor Jesús. Eso es la forma correcta. Primero solo, lo de hacerlo público es hasta al final, porque por eso se dan muchos problemas en las iglesias, que hay divisiones y que una familia salió huyendo porque no se trataron bien las cosas, no se hizo lo correcto. O sea, aquella persona salió dañada. Allí me exhibieron ante todas las personas. No fue la manera correcta como se hizo. Entonces esa persona se fue herida, y esa persona ya no va a hablar mal de Dios, sino que va a hablar mal de la iglesia. Van a vituperar el nombre de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia cometió el error. La iglesia no hizo lo correcto. Entonces no van a vituperar ni siquiera al pastor, al hermano, no, a la iglesia del Señor, es decir, al cuerpo de Cristo. Eso es tremendo, porque cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. Entonces no van a señalar ni siquiera al hermano que hizo mal, no, van a señalar a la iglesia. Y cuando estemos frente al Padre, Él nos dirá todas esas cosas, nos lo dirá. No sabemos de toda palabra que hemos dicho, de toda esa palabra daremos cuenta al Señor, de todo. Y allá los ministros seremos los primeros que se nos empezará a leer la cartilla. Porque al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Mucho se le demandará. No es fácil solo decir voy a ser predicador, seré pastor, seré ministro. No, si solo por una emoción, no es así las cosas. Debe ser un llamado de Dios, y el que entiende el llamado de Dios sabe a lo que se va a enfrentar, sabe cuál es el precio que hay que pagar, lo sabe. Entonces eso es lo que les dice. Lo entendieron mal estos hermanos, porque ellos no se relacionaban con nadie que no fuera cristiano. No hacían nada con alguien que no fuera cristiano. Es pecador, es idólatra, es esto, es lo otro. Y no le hablaban a nadie, solo se juntaban ellos, solo el que es cristiano, el que es de la iglesia. Cometeríamos ese error nosotros si actuáramos de la misma manera. Si empezamos a desechar al mundano, ese es pecador, no hay, ese bolito, ese borracho, esas personas que adoran a estatuas y todo, y empezamos, hermanos, a acabarlos y a mandarlos al infierno. Eso no es la forma que Cristo usó para atraer a los enfermos. Entonces Pablo les dice, con el tal ni aún comáis. Y les va a decir por qué. Versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice, él está haciendo una pregunta retórica. ¿Qué razón hay que nosotros, hermanos, como iglesia, empecemos a emitir juicios con las personas del mundo? ¿Qué razón hay en eso? ¿Qué razón hay en que nosotros como creyentes, como iglesia, empecemos, hermanos, como a determinar juicios sobre personas que no pertenecen a la iglesia, que son pecadoras, que son del mundo, son personas no creyentes? No tenemos nosotros razón, dice él, de juzgar a ese tipo de personas. No hay ninguna razón
No hay razón de que usted porque es cristiano, empiece a juzgar, a señalar mal al que no es cristiano. No hay ninguna razón en eso. Eso dice ahí. ¿Qué razón? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Qué razón hay? Va a ganar usted, lo que se va a ganar es un enemigo si usted empieza a leerle todos los pecados a una persona que no es cristiana. Empieza a leerle toda la camándula de pecado. Usted es esto, es lo otro, y aquí y le empieza a decir un montón de cosas a esa persona que no es cristiana. Se va a acarrear un enemigo. Esa persona no crea que así fácilmente se va a arrepentir. No es la forma. No es la forma correcta. ¿Quién es el que convence de pecado? Es Cristo Jesús. Es la palabra de Dios. Si usted le habla la palabra de Dios a esa persona, se encargará la palabra de Dios de convencerlo de pecado. Él va a reaccionar, volverá en sí y dirá: sí, soy un pecador. De su boca saldrá. Usted no tiene que empezar a contarle los pecados. La palabra de Dios es lo que va a convencerlo de pecado. Le descubrirá su corazón, le descubrirá todo lo que hay en su mente, todas las intenciones que tiene. Si está cometiendo infidelidad, allí cuando la palabra de Dios le hable, esa persona lo entenderá. Lo entenderá. Entonces, aquí dice, no hay ninguna razón. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Y les dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Claramente, eso es la forma correcta. Si hay que juzgar algo, si hay que emitir un juicio sobre algo, tiene que ser adentro. ¿Por qué? Porque a los de afuera los juzgará Dios. Eso es lo que al final dirá. A los de fuera, ¿quién los va a juzgar? Será Dios. Dios los va a juzgar a los de afuera. Pero a los de adentro, los de dentro, entonces allí sí hay que emitir juicio. ¿Y cómo se va a hacer eso? El capítulo 6 lo explica. Cuando lleguemos allí, no nos dará el tiempo para verlo así a detalle, pero solo para adelantarle algo del capítulo 6, allí va a exponer Pablo un caso de que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Dice de que problemas que tenía la iglesia, de problemas legales, de propiedades, de asuntos familiares, de herencias, todas esas cosas, habían problemas en la iglesia, de que una persona le prestó dinero a otro y no le quiere pagar, todas esas cosas, es lo que pasaba allí. Y dice que Pablo se molesta diciendo de que la iglesia está yendo a poner esos juicios, a poner esos casos con los incrédulos, es decir, con un tribunal que no era de la iglesia. Juicios con los incrédulos, dice. No, les dice, están haciendo mal, no tienen que ser los incrédulos juzgando cosas de la iglesia, les dice. No es así. Debe ser la iglesia que juzgue ese tipo de problemas. Pero cuando lleguemos ahí vamos a explicar más el contexto de esto, porque si solo lo tomamos así, cualquiera diría, bueno, entonces, si tengo un problema legal, no sé, que alguien le robó algo, alguien mató a alguien, entonces ya no tenemos que ir allá al sistema judicial, ¿verdad? Y poner una denuncia, poner una demanda de eso. Nos limitamos si solo lo tomamos así, por fuera esta idea. No, tiene más contexto ahí, pero lo veremos en la siguiente oportunidad. Pero el punto es que le quiero resaltar, es que la iglesia debía de juzgar todo tema de la congregación. Todo lo que pasa adentro tenía que ser juzgado dentro. Y allí Pablo les dice y no hay sabios entre ustedes, les dice. En otras palabras les está diciendo, elijan a hombres sabios. Eso es lo que les dice. Elijan a hombres sabios quienes van a juzgar esos temas, esos problemas.
en este caso sería los ancianos o la directiva de esta iglesia. Si lo tomamos hoy, serían los ancianos, la directiva, quienes van a juzgar problemas que hay dentro de la iglesia. Es decir, los sabios. Bueno, no necesariamente el predicador o el pastor. Si usted sabe de que un hermano es sabio, puede también hablar con él solo. Primero exponerle. Me puede dar un consejo, me puede hablar sobre algo. Pero si no hay nadie que usted diga, bueno, no hay nadie sabio así de los hermanos, entonces ya sería la instancia de la iglesia, de la directiva, de los ancianos. Entonces, por eso dice Pablo, ustedes no juzgáis vosotros a los que están dentro. Entonces, eso es lo que les dice, haciendo referencia a lo que ya habló en el capítulo 6, que recuerde, esa fue la primera carta que se escribió. Fue lo primero que Pablo les dijo a la iglesia, de que debía ser la iglesia que juzgara esos temas. Entonces, aquí en el capítulo 5, está recordando eso. Les está recordando lo que ya les enseñó y les está diciendo, no juzgáis vosotros a los que están dentro. O sea, la iglesia es quien va a determinar juicio sobre los problemas que hay dentro de la iglesia. Y en esos juicios, el extremo, o sea, la decisión más extrema que se puede tomar en una iglesia es tomar la decisión de expulsar a un miembro de la iglesia. Eso es lo último. Es cuando ya no hay solución. Bueno, nosotros aquí de ser iglesia tenemos como 11 años, ¿verdad? 11 años. Y yo no recuerdo que se haya tomado esa decisión, así de decir, bueno, vamos a tomar la decisión y lo vamos a hacer público, tomar la decisión de expulsar al hermano, de expulsar a la hermana y dar los motivos y decir, por esto y por esto. No se ha hecho ninguna vez, que yo recuerde de estar en esta congregación, ninguna vez se ha llegado a tomar esa decisión de decir, esa persona tiene que salir de la iglesia, ya no es bien vista, ya no es bien recibida. A esa persona se le hace una carta. La forma correcta es que se le hace una carta, se le envía a esa persona, porque esa persona ya no es recibida, en la congregación. Y si esa persona quiere entrar nuevamente, tiene que hacer lo que hizo este hombre pecador. Más adelante lo veremos. Ese hombre dejó a su madrastra, la dejó. Este hombre llegó nuevamente a la iglesia. Llegó a la iglesia y llegó arrepentido, llegó diciendo, no, ya no vivo con ella. Yo estoy arrepentido por lo que hice, no lo sabía, no me di cuenta, no sabía que eso estaba mal porque la iglesia no le dijo nada. Entonces, ¿cómo él iba a saber que estaba haciendo algo malo? Nadie le dijo, entonces él dijo, no sabía. Y llegó arrepentido y dejó a esa mujer, la dejó. Si esa persona, si llegara a ese punto aquí actualmente de expulsar a alguien por cual motivo que fuese, pero esa persona quiere regresar, entonces hay que comprobar de que ya se apartó de ese pecado, que se apartó y que está arrepentido y hay que recibirlo nuevamente. No seamos como una secta. Usted conoce de una secta religiosa que ellos tienen en su orden, expulsan a los miembros de su congregación, de su secta, porque es una secta, y cuando toman esa decisión de expulsar a un miembro de esa religión, una vez que lo expulsan, ya no puede regresar. Hay muchas sectas que así actúan, ya no puede regresar. Muchas de esas sectas ya no reciben a nadie. Si lo han expulsado, y no sé cómo le llamarán a alguien que expulsen, no sé. Pero ya no le reciben a esa persona. Pero en la iglesia del Señor, si se llegase a ese extremo de expulsar a alguien y esa persona llegara arrepentida y que se apartó de ese pecado, hay que volverlo a recibir. Hay que recibirlo con los brazos abiertos. Porque esa es la manera de Cristo. Entonces, eso les dice, ustedes juzgan los de adentro. Y el 13, para ir ya terminando, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Y oye cómo termina, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Decisión difícil.
Y la iglesia, cuando leyó la carta, dijeron, estábamos mal. Si usted se ha dado cuenta, todos estos mensajes que hemos estado dando últimamente, toca temas bien fuertes. No sé si usted en algún momento ha sentido así como que es bien fuerte lo que se ha estado hablando. Y déjeme decirle de que yo he tenido mucho temor de hablar estos temas. Le he orado mucho al Señor diciéndole, Señor, las palabras que diré, que sean las que tú vas a enviar a la iglesia. Que no sea algo que a mí se me ocurra, algo que sea humano. Y si hay que ser duro, se tiene que ser duro. Si me ve así tranquilito, pero cuando hay que poner la palabra, hay que ponerla. Y hay que hablar lo que es, lo que la palabra de Dios dice. Y cuando esa palabra viene de Dios, aunque sea exhortativa, ¿sabe qué es lo que va a provocar? Que las personas se reanimen, se restauren, aunque sea exhortativa. Pero si es para dañar, para solo dar latigazos, allí no hay restauración. No lo hay. No hay restauración. Pero cuando es exhortación de parte de Dios, hay restauración. Y la palabra de Dios llega a nuestros corazones y nos ayuda. Entonces, aquí la decisión que se toma al final es dura, es difícil. Dice, échenlo, saquen a ese perverso de entre ustedes. Y lo hicieron. La iglesia lo hizo. Hermanos, los dos argumentos que dio Pablo para sacarlo, el primero es que ese pecado de esa persona podía estar acarreando problemas para toda la iglesia. Y lo segundo es que la iglesia no se puede relacionar con personas que llamándose cristianos, que siendo supuestamente hijos de Dios, sigan en la práctica de esos pecados. Cuando le digo en la práctica, quiere decir que es algo constante, algo que se sabe que no solo una vez pasó, sino que fueron muchas veces, que es continuo. Esa es la práctica del pecado. Pero si solamente fue un error, porque todos cometemos errores, todos lo hacemos. Todos hemos cometido algún pecado. Pero como nos hemos arrepentido y nos hemos apartado de ese pecado, ya no hemos vuelto a eso, entonces eso no es práctica del pecado. Eso fue, sí, un pecado que se cometió, pero ya fue perdonado. El Señor lo ha perdonado, lo ha justificado en la cruz del Calvario. Pero si se vuelve a caer, entonces ahí ya ese ciclo ya sería un círculo vicioso de fallar, arrepentirse, volver a fallar, volver a arrepentirse, y así toda su vida. Eso es lo que ya no es posible. No puede ser eso. Amén. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hablado a la iglesia. Señor, gracias por la enseñanza que tú das en estos estudios de tu palabra. Señor, sigue añadiendo bendición al pueblo. Siga añadiendo, Señor, edificación, exhortación, consuelo, Señor. Ayuda a la iglesia, Señor, a poder acercarnos delante de ti, Señor, siempre. Y que si se está actuando mal, si se ha caído en la práctica de un pecado, que todos puedan ser convencidos de pecado, Señor. Espíritu Santo, que tú puedas tocar a ese corazón. Quizás a causa de ese pecado el Espíritu sea contristado, porque eso es lo que sucede cuando un hermano, cuando un cristiano, cuando una cristiana cae en la práctica de un pecado. Su espíritu se contrista. El Espíritu Santo se contrista dentro de él o de ella. Pero tú, Señor Jesús, tienes el poder para avivar ese espíritu dentro de las personas y que puedan arrepentirse, Señor, y que puedan volver a ti y que puedan apartarse del pecado, que puedan dejar esas prácticas.
Que la iglesia se guarde, Señor, que la iglesia se guarde limpia. Que la iglesia lave sus vestiduras. Que la iglesia, Señor, se prepare. Porque tú vienes por esa iglesia sin mancha y sin arruga. Tú vienes por esa iglesia que se ha preparado para las bodas. Tú le has concedido que se vista de lino fino. Has cambiado sus vestiduras. Una iglesia que ha sido restaurada. Una iglesia que ha sido convertida. Un pueblo convertido. Por esa iglesia vienes tú, Señor Jesús. Por eso, Señor, perdona todo pecado en tu misericordia, Señor. En tu misericordia. Por tu sacrificio, Señor Jesús. Por lo que tú hiciste en la cruz. Por tu muerte, por tu resurrección. Perdona los pecados, Señor. Perdona. Yo quiero hacer ese llamado de parte de Dios. Si alguien quisiera aceptar a Cristo en su vida, si alguien quisiera arrepentirse, si sabe que en la vida que está llevando, pues es una condición de practicar el pecado, hoy hay una buena noticia, que el Señor Jesús le perdonará. Que el Señor le invita a que se aparte de ese pecado. Que el Señor quiere restaurar su vida. Que el Señor quiere perdonar su vida, su corazón, sanarle, hacerlo libre. Por eso Pablo dirá: huid de la fornicación, huid de la inmoralidad sexual, huid de la idolatría, de la maldad, de la malicia. Huid. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.